Padre Celestial, Padre bueno, estamos en tu presencia y nos dedicamos ahora, Señor mío, a abrir este segundo trimestre. Queremos que sea para tu gloria, igual que el primero, más todavía, Señor. Nos ponemos a tu disposición en nuestro tiempo, nuestro ánimo, nuestro esfuerzo. Todo, Señor, es para ti. Y quiero pedirte, oh Dios, que bendigas a mis hermanos, sus familias, sus tiempos, sus trabajos y el servicio que dan para ti en la iglesia, que sea más fructífero. Ayúdanos, Señor, con un milagro. Ayúdanos a que el tiempo sea redimido y que rinda en tus manos, así como solo tú sabes hacer. Te lo pido con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Segundo trimestre de esta escuela ministerial y nos toca analizar Antiguo Testamento 2 y ética. Y comenzamos en este segundo trimestre entonces, ahí está la malla, que ustedes ya deben conocer, y estamos en ética. ¿De acuerdo? Con eso vamos a comenzar siempre de 7 a 8 y media y de 8 y media a 10 con Antiguo Testamento 2. Ese va a ser nuestro logo, nuestra forma, nuestra presentación, para que la vayan conociendo. Este curso se llama M2, ministerial, curso ministerial, este es el segundo, y su nombre es Ética. Materiales y asignaciones, aquí viene la parte buena, con lo que ustedes gozan. Existe este libro de ética cristiana de un autor, no sé si es holandés, no sé, pero es de los Países Bajos. Se llama Gerald Nieuwenhuis. Y es un libro bastante antiguo. Esta es una nueva edición, yo tengo una bastante más antigua. Y esa edición antigua, tengo un PDF que lo puse en la famosa carpeta que ustedes ya conocen de Dropbox. Entonces está el libro, no tienen que comprarlo, pero si pueden encontrar este, es de la editorial Flet o Logoy Flet, se los aconsejo porque realmente es un buen libro. Pero el PDF es lo que necesitan para el cuestionario, porque preparé un cuestionario para ese libro, para cada capítulo. Entonces, ustedes deben leer este libro, en realidad es bien chiquitito, el PDF son apenas 112 páginas, es casi un artículo grande, entonces es bien fácil de leer. Y tienen que completar el cuestionario, ¿de acuerdo? Yo les sugiero, son 12 capítulos, yo les sugiero que vayan de inmediato poniéndose su ritmo, por lo menos un capítulo semanal. Y yo les digo que, a ver, yo me demoré más o menos unos 2 días, 3 días completos de trabajo, así que, por decir ya, si trabajé 8 horas, 24 horas aproximadamente en hacer el cuestionario completo. Eso es lo que ustedes se van a demorar en contestarlo aproximadamente. Si ustedes distribuyen 24 horas en las 10 clases o 10 semanas que tenemos, eso es lo que tienen que hacer. ¿Bien? Aproximadamente. Deben leer un libro que también está en PDF en la carpeta de Dropbox, que también se llama Ética Cristiana, de otro autor, Francisco Lacueva. También es un libro viejo. Ambos son libros viejos y por eso tenemos los PDFs, pero son bastante buenos igual. Debe leer los artículos enviados y preparar resúmenes del curso. Entre los artículos que les voy a enviar está completa mi tesis de maestría. Y en esa tesis yo trabajé un tema de ética, por eso se las envío. Trabajé un tema de ética en el Antiguo Testamento, ética social del Antiguo Testamento. Entonces se los doy como un ejemplo de cómo se haría aproximadamente un estudio bibliográfico para determinar algunas conclusiones sobre un tema contingente de ética, que es el trato social, la manera en que la iglesia debe enfrentar la labor social en un mundo, por supuesto, con mucha necesidad social. Entonces, consta, me parece que de 5 capítulos la tesis, son estudios largos, yo consulté más de 100 libros para esto. Entonces, no es un trabajo como el que yo les voy a pedir para este curso,
pero sí es un ejemplo de cómo se hace aproximadamente una investigación. Ustedes tienen que leer cada uno de los capítulos, incluyendo la introducción, y hacer un resumen por cada capítulo. También tienen que hacer las tareas breves que se asignen cada semana y se reportan en la clase siguiente. Prácticamente no voy a pedirles tareas cada semana, muy esporádicamente. ¿Ya? Van a hacer estos resúmenes y el trabajo en el cuestionario del libro de Nienhuis. ¿Bien? No va a ser prácticamente otra tarea. Tienen que hacer un trabajo grupal de investigación sobre un problema ético de entre 8 y 12 páginas. Eso va a ser lo más entretenido. Ese trabajo se puede hacer individualmente también, si no quieren juntarse en grupos. Si no pueden, por ejemplo, si alguien vive muy lejos, tiene horario muy complicado, lo que sea, lo puede hacer individualmente. Pero si logran hacerlo en grupo, va a ser más entretenido, consiguen más información y arman un buen trabajo. El modelo de la tesis que les voy a enviar, ese les puede servir para más o menos orientarse de cómo hacer este trabajo. Aunque por supuesto la investigación va a ser mucho más breve, la de ustedes, y es de solamente 8 a 12 páginas. Y en eso anoten de inmediato que necesito que en el margen derecho dejen por lo menos 4 centímetros. Margen derecho por lo menos 4. ¿Por qué? Porque ahí voy a hacer notas. Entonces ustedes me mandan el trabajo, ojalá impreso. Yo voy a hacer notas de lo que pienso sobre los párrafos, si está bien hecha la investigación, si qué sé yo, y voy calificando, porque después ese mismo trabajo lo vamos a enviar a todos los compañeros cuando está corregido. Y eso va a ser un tremendo aporte. Por tanto, traten de hacer un excelente trabajo. ¿Bien? Si el trabajo, por ejemplo, es calificado con un 3, y usted recibe un trabajo con un 3, usted sabe que de repente no vale la pena leerlo. Pero si usted recibe un trabajo calificado con un 6,5, algo así, usted dice, este trabajo vale la pena, me está diciendo algo bien interesante. ¿No es cierto? Háganlo a conciencia. Y al final del curso tenemos un examen. Esas son las 6 asignaciones para este. Igual que la vez pasada les tengo unas asignaciones mínimas. ¿Cómo se llama esto? Misericordia. Asignaciones mínimas. Entonces, tienen que leer el cuestionario del libro de ética de Nienhuis y hacer el cuestionario y leer el libro de ética. El de la cueva, si no alcanzan, no es fundamental o necesario para llegar al examen. Tienen que hacer la lectura y resumen de los artículos enviados. Me interesa especialmente la tesis y el que les voy a enviar hoy día o mañana, que tienen que traer para la próxima semana. El trabajo grupal. Tienen que presentarse con el trabajo grupal y entonces pueden dar el examen. ¿Dudas? ¿Vamos bien? Temas para el trabajo grupal. De estos pueden escoger alguno. Ojalá abarquemos los 9 que están acá. Ojalá los podamos abarcar todos y entonces se produce un verdadero aporte. Y realmente, si ustedes hacen un trabajo a conciencia, yo publico esto en la página web y los ponemos los pulimos y los ponemos para toda la congregación, porque necesitamos esto. En el mundo cristiano no se encuentra esto. El cristianismo y la política es un drama. Yo les puedo contar algunas cosas de lo que ya se ha hecho, lo que se sabe, etc. Pero manifestación social cristiana. ¿Debemos manifestarnos los cristianos? ¿Deberíamos salir a la calle? ¿Es pertinente que salgamos con pancartas? ¿Cuál es la forma en que un cristiano debería o no debería manifestarse? Todas esas cosas, ¿no es cierto? Sexualidad y matrimonio. Muy importante porque hay una cantidad de tabúes con esto, una cantidad de cosas que se piensan, que no se dicen, nunca se trabajan. Y aquí hay un gran tema. ¿Existe libertad en lo sexual en el matrimonio o hay ciertas restricciones? ¿Podríamos incluir a una tercera persona si nosotros quisiéramos? ¿Las posiciones para hacer el amor son válidas, son pertinentes en el mundo cristiano?
¿me entienden? Hay mucha tela que cortar acá. Aborto en general y el aborto terapéutico, que es algo que se está tratando ahora. Divorcio y nuevo matrimonio también. La pena capital, un tema que a mí me interesa muchísimo, un tema que yo he investigado harto, así que el que se meta ahí tiene que hacerlo bien. Pero al mismo tiempo es el más fácil de todos. Ni se atrevan a hacer eso. Es el más fácil de todos porque es el que tiene una forma bíblica mucho más concreta. Entonces, para nada es más complicado. Y por eso a mí me interesa mucho, porque yo siempre he alegado que es un terrible error sacar en cualquier gobierno la pena capital. Pero esa es una postura mía. ¿Dicen ustedes lo mismo? ¿Se puede defender bíblicamente? ¿Es una postura ética válida para un cristiano? Ustedes me dirán. La eutanasia, ética cristiana en el mundo laboral, homosexualidad, matrimonio igualitario y adopción. Tan en boga que está eso, ¿no es cierto? De manera que ustedes tienen que, para cada uno de estos, hacer 3 cosas. Anótense esto. Tienen que hacer una investigación adecuada, profunda, suficiente, bibliográfica, de libros en general, de temas que ustedes encuentren, revistas, artículos, Google, lo que sea, pero bastante, de lo que el mundo piensa sobre esto, las diferentes posturas. En segundo lugar, tienen que hacer una investigación bíblica potente, Antiguo y Nuevo Testamento. Nadie me vaya a venir con un solo versículo. Tiene que hacer una investigación bíblica. Y después de eso, conclusiones personales. De manera que ustedes ya saben, un trabajo tiene que tener más o menos la mitad de estudio de lo que el mundo piensa y hacer una discusión con eso. El marco teórico, pero al mismo tiempo meter en el trabajo la opinión del mundo, porque uno tiene que saber contra qué está hablando, si es que va a ser contra o decir, el mundo piensa lo mismo que nosotros. ¿Y qué pensamos nosotros? Eso también es importante. ¿Y qué pensamos nosotros? Estaremos todos de acuerdo, así que cuando ustedes investiguen bíblicamente, también tienen que ver diferentes posturas cristianas. Por lo tanto, disfrútenlo. Verdaderamente, es un trabajo interesante, cualquiera de estos. Y que ustedes, me imagino, si son personas estudiantes, deberían picarle las manos por hacer los 9. Pero no tienen tiempo. Pero imagínense que aquí vamos a abarcar los 9, espero yo. Y por lo tanto, finalmente los van a tener todos. ¡Qué rico! ¿Ya? Tengo una propuesta pregunta, para que todos tengamos como el mismo tipo de formato y pienso que a usted también como profesor le va a ayudar como tener este tipo de estructura para poder revisarlo de pronto. Si es que usamos la misma forma de entrega, aquí quiero decir, si utilizamos el método investigativo, que es como el típico que te enseñan en la universidad, como marco teórico, la introducción, después el desarrollo, tus conclusiones, no sé, pues plantear el objetivo general del tema, si hacerlo así o como un ensayo en general. Entonces, así, de cierta forma, vamos a tener un material como estructuradito que nos va a permitir a todos como compartirlo también, quizás. Sí. A ver, tu pregunta es buena, Dami, o tu sugerencia. No todos tenemos el mismo nivel de estudios, no todos sabemos hacer investigación de la misma manera, no tenemos entrenamiento necesariamente. A mí me gustaría que usaran el método hegeliano, que es básicamente una tesis, una antítesis y una síntesis. Ese es el método dialéctico, ¿no es cierto? Y este método que se usa en general en las ciencias y para la investigación es muy interesante. Uno
Uno dice, con la investigación he descubierto las siguientes tesis, pero nosotros proponemos la siguiente antítesis. O al revés, nosotros tenemos la siguiente tesis y encontramos las siguientes antítesis. De esto podemos rescatar algunas cosas, pero esto hay algunas partes que son inamovibles y por lo tanto sacamos una síntesis y esa es nuestra conclusión. ¿Se fijan? Es una manera de enfrentarlo. Otra manera podría ser lo que está diciendo la Dami, con un marco teórico, etc. Yo no quiero meterles en problemas, creo que lo mejor es que cada uno vea cómo le aprieta el zapato y al mismo tiempo que se junten con personas que saben hacer trabajos. Entonces, ahora, en el cafecito, aprovechen. Porque después del cafecito, yo espero que me estén entregando ya los nombres de los grupos y los temas que eligen. El primer tema que eligen queda agarrado. Entonces tienen que apurarse. ¿Bien? Ah, buena pregunta. ¿Cuántas personas por grupo? Máximo 3. Máximo 3. Idealmente 2, pero máximo 3. ¿Bien? Y además de eso, a ver, el grupo, ¿y cuántos grupos seríamos entonces acá? Tenemos en este minuto 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Levanten la mano los que no vinieron. Ah, no. Entonces, tengo en este minuto 21, alcanzaría para 7 grupos aproximadamente, faltan 2. O si no, de a 2 o de a 1, no sé, ustedes verán. Ahí vamos a ir completando, ¿sí? Pero eso quiere decir que si es que logramos tener los 9, la idea es que no se repitan los temas. Claro. ¿Y cómo, ¿No es la idea o es cómo la nos regla? peleamos para decir nosotros queremos defender tal postura o investigar el que llega primero? El que llega primero. Más o menos, ¿cuántas páginas tenemos que entregarte en nuestra... 8 a 12, como dije. ¿Alguna duda más? Ah, por escrito. Por escrito. El grupo y el tema. Bien, sigamos. Vamos a empezar con el curso. Tengo una media hora, más o menos, para empezar a bosquejar lo que va a ser este curso de ética. ¿Cuál es la meta de este curso de ética? No es tratar temas. En un minuto yo pensé, de repente lo que debo hacer es tratar con ustedes estos temas. Y el curso habría sido tratar estos temas acá. Era una opción también porque yo sé que la gente quiere saber sobre estas cosas, ¿no es cierto? Y ustedes necesitan tener una respuesta. Pero por otro lado dije, oiga, darles el pan comido no siempre es la mejor política. Yo creo que es mejor que ustedes se machuquen un poco estudiando. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Nada, observar cómo ustedes estudian nomás. No. Lo que voy a hacer es darles los materiales, los elementos necesarios para aprender a pensar éticamente. Todo el mundo usa la palabra ética. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra ética? ¿Alguien me puede dar una definición de ética? Porque supongo que todos han usado la palabra alguna vez, ¿no es cierto? Incluso decimos esta persona no tiene ética. O decimos esta persona es poco ético. ¿Es posible decir eso? De repente estamos hablando mal, estamos diciendo una cosa que no se puede siquiera decir. Porque existe alguien que no tenga ética. O sea, tenemos que partir por definiciones. Después de tener algunas definiciones, tenemos que poder saber cuál es nuestra ética y plantarnos en eso. Al pararnos en una ética, tenemos que poder contrastarla con otras éticas, saber que existen otras formas, posturas éticas y poder compararlas. Después de eso, tenemos que poder animarnos a ver qué dice la Escritura sobre todo esto. Porque la Escritura va a ser importantísima para nosotros, evidentemente. Queremos sacar una ética cristiana, no cualquier ética. Entonces vamos a ir dándonos cuenta que la ética tiene ciertos elementos
que básicamente todas las éticas tienen, también la cristiana, y con esos elementos se forma un sistema. Y cuando uno tiene un sistema, empieza a poder pensar de forma ética, pero de un sistema ético, no de cualquiera. Y todo eso es lo que vamos a hacer en este curso, para que después ustedes al final del curso me entreguen un trabajo donde ustedes estén pensando éticamente y no simplemente en un desarrollo dialéctico. Porque esto es la manera en que la mayor parte de las personas pensamos. Argumento contra argumento, bueno, ya nos ponemos de acuerdo, sacamos una síntesis. Pero no necesariamente eso es un pensamiento ético. Bueno, todo eso es lo que vamos a tratar de investigar. Así que comenzamos en esta media hora que me queda por algunas definiciones. Y hay que siempre, yo creo, ir por la etimología. Eso nos ayuda un poquitito para saber de dónde vienen los términos. El término ética viene del griego. En realidad viene de la transliteración de una palabra latina, pero esa palabra latina viene del griego. Y es la palabra ética, que significa o se puede traducir aproximadamente asuntos morales. Y ya uno dice, ok, asuntos morales. ¿Alguien sabe lo que es la moral? Por eso les puse acá. Moral viene de una palabra latina, que es la palabra mores, y significa costumbre. Entonces empezamos a darnos cuenta que ética tiene que ver con costumbre. La manera en que acostumbramos relacionarnos, la manera en que hemos definido relacionarnos. ¿No es cierto? Por ejemplo, en nuestras costumbres, ¿es adecuado pasar al lado de alguien y no saludarlo? A una persona conocida, por ejemplo. ¿Eso sería una buena o una mala costumbre? Una mala costumbre. Entonces se dan cuenta que nosotros empezamos a formar un código en nuestras costumbres. Esos códigos en nuestras costumbres se llama ética. Seguimos. Y esta palabra se deriva de ethos, carácter, y este a su vez se deriva de ethos, que tiene otra E, por eso se dice diferente, y esa se refiere, significa costumbre. Así que seguimos con el tema de las costumbres. En efecto, la ética estudia las costumbres humanas, los principios de sus acciones y considera lo que constituye lo bueno y lo malo en tales principios y costumbres. Entonces llegamos a un tema que es central en ética. Llegar a definir bueno y malo. Por tanto, nos damos cuenta de inmediato que un sistema ético tiene que tener alguna forma de evaluación para poder decir cuando algo es bueno y algo es malo, dentro de una costumbre. ¿Me explico? ¿Vamos bien hasta acá? Ya, aquí les traigo algunas definiciones del libro. Para comenzar, ética, definiciones. La ética es la rama de la filosofía que estudia los comportamientos en cuanto pueden ser considerados como buenos o malos. La ética estudia qué es lo moral, cómo se justifica racionalmente un sistema moral y cómo se ha de aplicar posteriormente a nivel individual y a nivel social. Una sentencia ética, juicio moral o declaración normativa es una afirmación que contendrá términos tales como bueno, malo, correcto, incorrecto, obligatorio, permitido, etc., referidos a una acción, a una decisión o incluso también a las intenciones de quien actúa o decide algo. Cuando se emplean sentencias éticas, se está valorando moralmente a personas, situaciones o acciones. Se establecen juicios morales cuando, por ejemplo, se dice ese hombre es malo, no se debe matar, etc. En estas declaraciones aparecen los términos malo, no se debe, etcétera, que implican valoraciones de tipo moral. Y esto lo saqué de Wikipedia, para comenzar, y lo hice exprofeso porque Wikipedia es un arma de doble filo, así como todo Internet, ¿no es cierto?
es un océano como de 2 centímetros de profundidad. Tiene mucho, pero poco profundo, y a veces algunas cosas francamente erróneas. Entonces, ¿cuándo sirve investigar por Internet? Cuando uno sabe del tema. Porque entonces uno tiene cómo evaluar. Si uno no sabe del tema y se cuelga de Internet, puede encontrar cualquier cosa, y allí empieza a ser medio delicado. Este artículo, que ustedes pueden simplemente decir ética, la pura palabra, va a aparecer en primer lugar en Wikipedia. Ustedes ven el artículo, van a encontrar esto. Yo tuve que sacar algunas partes, algunas no estaban tan bien. De hecho, algunas definiciones estaban mal. Y uno va corrigiendo. Pero algunas cosas sirven. ¿Se fija? Entonces, por eso lo hice para comenzar, para que ustedes se den cuenta que si no se basan primero en textos serios, en cosas más contundentes, es un error comenzar con Internet. ¿Me explico? Aquí tienen una cosa un poquito más seria del libro de Nienhuis, que van a leer. La ética es el estudio científico, aquí nos pone una palabra más que es interesante, de la vida moral, humana, determinada por su ideal y su norma verdaderos. Procura contestar ciertas cuestiones fundamentales, tales como cuál es el verdadero significado de la vida humana y su propósito, quién es el hombre bueno y cuál es la vida buena, cuáles son las implicaciones del sentido humano del deber, de la obligación moral y cosas así. Entonces, esa es una definición también bastante vaga, no estoy satisfecho, pero incluye algunas cosas que son importantes. Nuevamente nos dice que es un estudio, en este caso agrega la palabra científico, ciertamente lo es una disciplina científica, pero de ciencias sociales, no de las exactas, no existe una ciencia exacta, pero las matemáticas se definen como ciencias exactas. Las sociales no, pero igual son ciencias porque, ¿por qué son ciencias las sociales? ¿Alguien puede saber eso? ¿Por qué qué? Requiere estudio, pero un poquito más que eso. Porque tanto las ciencias exactas como las sociales en definitiva están en una búsqueda constante de la verdad. Ya, o sea, pero casi basándose en esa búsqueda constante. Obviamente aplicando metodología. Eso es más que nada, porque toda ciencia tiene método. El método entonces es contrastable. Por tener método y ser contrastable se puede sistematizar, se puede comparar y por tanto tenemos un sustrato, una base sobre la cual establecer una conversación, una discusión, un debate o el método dialéctico. ¿Me explico? Si no tiene eso, no es ciencia. La ciencia es exacta, lo que tiene además es el método científico que es específicamente el tema del contraste de laboratorio, pero no nos vamos a meter ahora en eso, que es la reproducción del evento para propósitos de probamiento experiencial, empírico, que eso las ciencias sociales no puede hacer, más que cuando le mete estadísticas, probabilidades y todo eso. Bueno, seguimos. Más definiciones. Ética, en general, es la ciencia de la conducta. Entendemos por conducta la actitud constante, conjunto de acciones conscientes dirigida hacia un fin. Una ética viene a ser, pues, un código de reglas o principios morales que rigen la conducta, considerando las acciones de los seres humanos con referencia a su justicia o injusticia, a su tendencia al bien o a su tendencia al mal. Es por tanto la ética una ciencia normativa porque busca un ideal o norma según el cual se puede formular las reglas y leyes de la conducta. Así que una conducta ética viene a ser sencillamente una conducta de acuerdo a cierta norma. Me gusta esta definición de la Cueva porque tiene algo que nos interesa mucho, que es el último párrafo, donde dice que es una ciencia normativa. La ética no solamente estudia el comportamiento humano,
sino que después, a través de la elaboración de un código, norma, leyes o lo que sea, define lo que es bueno y malo, lo que está de acuerdo y lo que está en desacuerdo con ese código. Y por lo tanto puede definir esta persona está actuando éticamente incorrecto o contra nuestro sistema ético y por tanto requiere sanción. ¿Me explico? Entonces la ética es también una ciencia normativa. Y al final nos dice que viene a ser sencillamente una conducta de acuerdo a cierta norma. Cuando uno está de acuerdo a la norma, dice que es éticamente correcto. Y cuando está en desacuerdo con la norma, es éticamente incorrecto. No es más que eso. ¿Cómo vamos hasta aquí? Esto es del libro. Es como para comenzar. Pero les tengo algunas preguntas, porque la idea es que discutamos un poco y que la pasemos bien. ¿Es necesaria una ética cristiana? Me encanta cómo comienza La Cueva su libro diciendo, pero es que nos hace realmente falta a los evangélicos un volumen sobre ética cristiana. ¿Es que no tenemos bastante con la Biblia? E incluso apurados más con el Nuevo Testamento. ¿No hemos acabado ya con la ley y con sus detalles y normas? ¿O detalladas normas? ¿No es Jesucristo el que vive en el creyente y el que por medio de su Espíritu obra en nosotros su fruto? ¿No es el amor la única ley del cristiano? ¿No podemos suscribir la bien conocida y bella frase de Agustín de Hipona, ama y haz lo que quieras? Desafiantes preguntas, porque a decir verdad, todas ellas requieren una respuesta sí, pero más bien un sí, pero. Porque en efecto, eso es lo que ocurre. Pero hay una cosa que ya discutimos en el primer curso de Antiguo Testamento y que vamos a terminar, la verdad, de conversar cuando lleguemos al último curso de Nuevo Testamento. Pero ya tenemos que empezar a manejar. Y es el tema del ya y el todavía no. ¿De qué? El ya y el todavía no del reino. Cuando las personas hablan del reino de Dios como el gran tema, el hilo teológico o como el centro teológico, entonces lo expresan así. Como yo les dije que para mí el centro teológico es preferentemente la presencia de Dios, entonces a mí no me gusta tanto hablar de esto, pero me gusta mucho hablarlo en términos del pacto nuevo. El pacto nuevo intenta o es la solución divina para el problema que se generó en la caída. En la caída, lo que nosotros perdimos son las dos grandes cosas que Dios quería para nosotros. Una es su presencia y la segunda, señorío. Estas cosas Dios fue restaurándolas en las iniciativas, ¿no es cierto? Pero este es el centro de su intención. Esto aparece en la primera iniciativa y todo vuelve a esto. Entonces, para Dios, ética tiene que ver con señorío, que permite presencia. Pero en el pacto nuevo nos termina de explicar que sin presencia no hay señorío. Necesitamos que el Espíritu Santo haga en nosotros una labor de transformación tan profunda para que la ley verdaderamente quede escrita en nuestros corazones, porque un código externo no es suficiente para el ser humano. ¿Me van entendiendo? El ser humano con una ley
613 mandamientos del pacto mosaico no atina, no es suficiente por más que se esfuerce. Entonces Dios avanza un paso más y por medio del Mesías y del derramamiento del Espíritu Santo, Él pone la ley escrita en nuestros corazones. Su presencia es antes del señorío. Entonces estamos en el ya del pacto nuevo, porque ya ha sido derramado el Espíritu Santo, pero definitivamente no es todo, porque ninguno de nosotros está libre de la carne, de tentaciones, de la influencia del mundo y de apagar constantemente al Espíritu Santo. ¿O estoy equivocado? Entonces estamos en el ya existe esto, pero no estamos en el todo, lo que va a llegar a ser. Entonces, cuando decimos sí a esto, es por el ya, pero necesitamos aprender de esto, necesitamos ponerlo en práctica de una manera sabia, necesitamos ayudar a que entonces la ética cristiana sea un reflejo de que ha comenzado una transformación y que no sea contradictoria. Así es que sí necesitamos un volumen de ética, sí necesitamos un curso de ética, sí necesitamos saber lo que profesamos y la fidelidad que se requiere a eso. El esfuerzo que va a requerir en nuestro ya, todavía imperfecto, hasta que el Señor complete la obra. ¿Me explico? Así que es muy importante mantener eso en perspectiva. ¿Es necesaria una ética cristiana? Entonces, después de la caída original, el ser humano está inclinado al mal, es radicalmente egocéntrico y se siente incapacitado para cumplir la ley de Dios, tendiendo siempre a rebelarse contra ella. Romanos 1:8 dice Pablo, por ejemplo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El ser humano por esencia hace esto. Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, por más que lo intenten. Entonces hay unas ganas, pero es muy difícil. Sin embargo, Pablo dice en Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son para sí mismos, son ley para sí mismos. Este versículo es muy importante porque nos dice que aquí hay un resabio en el ser humano del cual podemos echar mano. Permaneció en el ser humano la imagen de Dios. Y al permanecer la imagen, aunque haya una caída, aunque haya una corrupción, hay algo de lo que podemos echar mano para formar sistemas éticos, para definir el bien y el mal. Porque ustedes imagínense que nosotros hubiéramos quedado al nivel de las bestias. ¿Cómo definiríamos entonces qué es lo bueno y lo malo? Tendríamos que vivir en el nivel del instinto. ¿No es cierto? Porque en nosotros permanece un instinto también. Tenemos esa característica que nos liga a la tierra, que nos hace parecidos a los animales, en que hay un instinto. ¿Pero ustedes funcionan en el nivel del instinto o un poquito más alto que eso? Yo espero, ¿no es cierto? Sin embargo, no es tan fácil esta pregunta, porque si ustedes miran el comportamiento sexual de nuestra sociedad, a veces pareciera que fuera puro instinto. Si ustedes miran la violencia en las calles, pareciera puro instinto. La mentira y todo eso pareciera que el ser humano le gusta rebajarse al nivel del instinto. Pero dice Pablo que aún así se puede encontrar en el ser humano resabios de esta moralidad que fue implementada en nosotros por la imagen de Dios. De esa moralidad, del hecho de que somos seres morales, es que nos agarramos para formar un sistema ético. Es la base. En resumen, ética es la ciencia
que estudia, describe y evalúa la conducta humana bajo los siguientes supuestos. Aquí le estoy dando un resumen de todo lo anterior y al mismo tiempo una definición, que si alguna vez llegara alguna pruebita, esto es lo que tienen que saber. Ética es la ciencia social que estudia, describe y evalúa la conducta humana bajo los siguientes supuestos. ¿Cuáles? El ser humano es un ser moral, distingue entre el bien y el mal. Por eso podemos hacer leyes, aunque no seamos creyentes, digamos. Por eso hay leyes en este país que rigen sobre las personas. Porque si alguien dijera, es que yo no puedo distinguir qué es lo bueno y lo malo. Para mí es lo mismo matar que no matar. Para mí es bueno robar. Para mí es entretenido adulterar. ¿Por qué alguien me dice que eso es malo? ¿Se dan cuenta? Entonces la sociedad se organiza en torno a preceptos éticos y define eso como leyes, y esas leyes le da autoridad, la autoridad gubernamental que pasa a través de las entidades como carabineros, policía de investigación y todo eso, que tienen la opción de hacerlas cumplir. Si el ser humano no fuera un ser moral que puede distinguir entre el bien y el mal, no podríamos hacer eso. La conducta humana procura un fin, por lo cual es posible discernir un fin último o sumo bien. ¿Cuál es el sumo bien de esta sociedad, de la sociedad en que nosotros vivimos? ¿Se dan cuenta que estas preguntas debieran poder responderse así? Pero no las pensamos, no las hemos leído, no las hemos estudiado. Pareciera que no fuera importante y son vitales. El discernimiento del bien y del mal, así como del sumo bien, surge de una filosofía, en nuestro caso teología, previamente aceptada. Siempre hay primero una teología o filosofía, un sistema de pensamiento, y después de eso un sistema ético. Algunos dicen que la ética es una rama diferente de la teología. Yo creo que es el subproducto. Algunos piensan que la ética es una rama de la filosofía. En cierto sentido sí, pero como conclusión, no como una parte o una filosofía más. No, no, no. Los sistemas de filosofía producen sistemas éticos y los sistemas teológicos producen sistemas éticos. ¿Bien? Es posible sistematizar y evaluar la conducta humana por medio de un código, leyes o normas, consecuente con el sumo bien. En resumen, partimos siempre de una filosofía y teología antes de llegar a una ética. Y eso va a ser nuestro trabajo, saber de dónde estamos partiendo. Yo me imagino que esta primera clase introductoria les está pareciendo con un lenguaje más o menos complejo y les está pareciendo un poquito de repente difícil. No se preocupen, después viene peor. No, después viene mucho más sencillo, pero por otro lado es importante que tengamos un vocabulario, un lenguaje en común, así que esfuércense en todo esto. ¿Cuál es el sumo bien cristiano? Con eso voy terminando. Hablé de un sumo bien. Les pregunté cuál es el sumo bien de nuestra sociedad. No importa, no me lo contesten. Pero el sumo bien nuestro, eso sí debiéramos saberlo. Venimos a la iglesia, ¿no es cierto? Venimos a los cultos. Supongo que el pastor nos ha dicho alguna vez cuál es el sumo bien. Y si no, ¿qué clase de pastor es? ¿Ah? ¿Cuál es el sumo bien nuestro? Propuestas. ¿Quién da más? La gloria de Dios. Un punto para la gloria de Dios. ¿Quién dice otra cosa? ¿Quién dice otra cosa? Jesucristo. El sumo bien es Jesucristo mismo. El Señor Jesucristo. Bueno. La presencia de Dios. Ah, te quiero una nota. Un 7 para el caballero. Ah. ¿Quién dice otra cosa? La salvación. El hecho de la salvación. Muy bien.
por lo menos nos damos cuenta que tenemos distintas opciones. Cada una puede tener su validez o no. Lo primero que tenemos que hacer es preguntarle a la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Y gracias a Dios, en este caso, lo dice en blanco y negro, para que nosotros sepamos. 1 Corintios 10, 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Note que aquí está hablando Pablo de costumbre, de forma de vida, ética. Cualquier cosa que hagamos que sea para la gloria de Dios. Esto se llama entonces una ética doxológica, una ética que da gloria a Dios. Cualquier cosa que hagamos tiene que dar gloria a Dios, porque para eso fuimos creados, para la gloria de Dios. Dice Efesios 1, 4 al 6, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Nuestro pasado, fuimos escogidos antes de nacer para gloria, para eso, para la gloria, y en este caso de su gracia. Efesios 1:12, a fin de que seamos presente para alabanza de su gloria. Y en el futuro, Efesios 1:14, que es las arras, está hablando del Espíritu Santo, de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, nosotros, para alabanza de su gloria. Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro ha sido pensado, diseñado, planeado por Dios para su gloria. Existimos por eso. Qué lindo por lo menos empezar con algo claro. Dios nos dice por qué existimos, para qué somos, cómo debemos orientarnos y que este es nuestro sumo bien. Todo sistema ético tiene un sumo bien, es como la punta de la pirámide. Todo el sistema tiene que ser explicado por este sumo bien. No puede ser la presencia, porque la presencia es su gracia actuando en estar con nosotros. ¿Se fijan? Pero eso no es el sumo bien. No es el objetivo máximo, porque hay uno máximo, más allá que esto. Esto nos conviene a nosotros, pero hay un objetivo mayor, que es darle gloria a Dios. No puede ser nuestra salvación, porque la gloria de Dios es antes de nuestra salvación y será después de nuestra salvación. No puede ser, bueno, ustedes pueden empezar a negar todas las cosas. No hay nada más alto que la gloria de Dios. ¿Basta con el sumo bien y un código normativo? ¿Bastará con eso? Ya tenemos el sumo bien. Ahora le doy unas 25 o 30 reglas. Vaya y hágalas. ¿Basta con eso? Porque eso fue básicamente el Antiguo Testamento. ¿No es cierto? Aquí está el Señor, se manifestó, dijo cómo era, habló de su naturaleza, tronó el suelo, etc. Y le dio 613 leyes, resumidas en 10 y resumidas en 2. Vaya y háganla. Algo pasó. Mire esto. Deuteronomio 10, 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, no endurezcáis más vuestra cerviz. El Señor les dice, ustedes son parte de un pacto maravilloso, el pacto abrahámico, por eso están circuncidados en su miembro. Ustedes son parte del pacto mosaico, porque hemos entrado en pacto. Pero ustedes son rebeldes como una mula. Entonces le dice, circunciden su corazón para que podamos estar en onda. Deuteronomio 36 les dice, y circuncidará Jehová tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Deuteronomio comienza diciendo, esto es lo que necesitan. Deuteronomio termina diciendo, yo lo voy a hacer. Jeremías 31:33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón,
y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Notan? Ahí es el Señor profetizando cómo va a hacer para circuncidar su corazón. Y este es el versículo central del Pacto Nuevo. Y cuando viene el apóstol Pablo nos dice, 2 Corintios 3:3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no con tablas de piedra, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Nota? Pablo le dice a los corintios, chiquillos, vivan esto. Estamos en el ya, si esto ya empezó, el Espíritu Santo vino, la ley está escrita en sus corazones. Su comportamiento, en 1 Corintios les dice anda como la mona, en 2 Corintios empieza a alabarlos un poco más y les dice ha mejorado mucho. Ahora ustedes son cartas nuestras, porque manifiestan lo que hemos enseñado. Ustedes son ya no tablas de piedra, sino verdaderamente cartas de corazón. Y eso es lo que somos, hermanos míos. 2 Corintios habla de ti y de mí. Nosotros estamos en el ya del pacto nuevo. Una ética auténticamente cristiana no es un sumo bien y un código. Eso es necesario. Pero es fundamentalmente una ética espiritual. Se necesita de la labor del Espíritu Santo. Por eso era necesario un curso primero de vida espiritual. Porque de lo contrario la ética es seca. Es estudio de reglas, normas. Cuando yo he enseñado este curso en otra oportunidad, yo me doy cuenta que los estudiantes traen una agenda secreta. Y esta agenda es bien simple. Profe, dígame lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Eso es todo. Vengo aquí para que me diga lo que es bueno y lo que es malo. Nada más. Y algunos pastores hacen ese juego en algunas iglesias. Simplemente son la ley en la iglesia. Son los que dictan. Y le dice, eso no se hace, eso sí se hace. Y nada más. Y eso es la ética del pueblo evangélico. Pero cuando están solas las personas, lo que está en su corazón es lo que sale. Y por eso tenemos tanta doblez en el mundo evangélico. Por eso, de repente, es casi imposible contratar a un obrero o un trabajador evangélico. Y me da una lata espantosa decir esto. A veces es mejor contratar a una persona no cristiana porque sabe que en el mundo lo van a tratar mal si hace mal su trabajo. En cambio, el evangélico viene y sin una ética consecuente hace su trabajo a medias y después dice, pero hermanos, somos hermanos, téngame paciencia. La ética tiene que ir hacia mí, no para el otro. La ética me tiene que hablar de cómo yo debo ser delante de Dios. Entonces, al final de este curso, ustedes van a aprobar según se comporten. Ya. Una auténtica ética cristiana, entonces, dice lo siguiente. Requiere redención, debe surgir no solo de una teología, sino de una genuina vida espiritual. Refleja tanto la teología como la vida espiritual subyacente. ¿Se fija? Esa es la ética, no solamente el resultado de la vida espiritual y de la teología, sino que la refleja. Por los frutos los conoceréis. Los frutos es la ética. ¿Entienden? Así es que para nosotros, este es el cuadro verdadero. Entre la teología y la ética está la vida espiritual. Y si ustedes sacan ese punto intermedio, ustedes hacen una religión. Si ustedes meten ese punto intermedio, el rojo, la vida espiritual, ustedes hacen una relación. Y entonces ustedes internalizan el temor a Dios, el temor a Jehová, ese temor santo que nos hace actuar en presencia de cristianos o en presencia de no cristianos igual. Y nos hace ser rectos. Y nos hace actuar, como dice el Salmo 15,
aún el que jura en daño propio, no por eso cambia. O sea, el que dio la palabra, aunque la embarró después, no por eso cambia. Su integridad va más allá y cumple su palabra, aunque le pese. Si tuviéramos gente así, no harían falta contratos, ni notarios, ni nada. Pero como no los tenemos así, mejor resguárdese. Pero ustedes, hermanos, vivan como hemos de vivir. Y eso es lo que vamos a aprender en este curso. Tarea para la próxima semana. Al tiro vamos con las preguntas. Tarea número 1 para la próxima semana, resumir y leer, ¿no es cierto?, el artículo Sistemas Éticos, que es lo que les voy a mandar esta noche o mañana. Y es un artículo chiquitito, 3-4 páginas. Y entonces yo quiero que ustedes analicen los diferentes sistemas éticos porque eso es lo que vamos a comenzar viendo la clase siguiente. Dígame. En este caso no. En este caso los colores no decían nada. Solo puse el rojo al medio como para decir así que destaque, que haga, sí, algo así. ¿Alguna otra duda? Espero que se animen con este curso, hermanos míos. Va a tener mucho de espiritualidad, mucho parecido al curso anterior, pero por supuesto ya como resultado, porque de verdad espero que estén practicando todo lo que vimos antes y entonces la ética va a surgir como una cosa, un resultado natural, deseable, necesario. ¿Ya? Si no van con una vida espiritual profunda, siempre la ética se transforma en un código legal y es una lata. Eso es todo por hoy. Vamos a tomar un café.